Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí desde el embalse de Toa Vaca, ya desde otro ángulo. Siempre grabamos donde están las compuertas o cerca de ellas. Hoy estamos desde la parte este. Le doy las gracias a las personas que me indicaron que había un acceso para este punto donde me encuentro. En la parte posterior, esa montaña que ven ahí, parte de ella da con la parte norte de Juana Díaz. Y es donde está la cantera de mármol, el segundo mejor mármol del mundo, según dicen. Se encuentra ahí en Juana Díaz, el sector Toa Vaca, en el municipio de Villalba. Desde aquí vamos a estar haciendo este episodio. Ve buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones, y vamos a continuar con el tema sobre el cuerpo de Cristo o el Cordero. Son lo mismo, son dos cosas distintas. Hemos estado leyendo versículos sobre el Antiguo Testamento donde el Señor utiliza en parte, ¿verdad? Utiliza otro tipo de lenguaje, pero también utiliza lenguaje que tiene que ver con términos matrimoniales, de la relación de Jehová como esposo y de Israel como una esposa infiel, que se fue con muchos hombres. Está hablando de conceptos y una terminología que se pueda entender haciendo una analogía, pero realmente son aspectos espirituales, son serios. Son serios con relación a la infidelidad de Israel, yéndose hacia otros dioses, desobedeciendo a Jehová, y las consecuencias que esto siempre acarrea. Hay dentro de los puntos que uno va notando en el estudio de la Escritura, cuando vamos estudiando de quién habla, cuándo le habló, a quiénes le habló, por qué y para qué y dónde, en qué lugar sucedieron las cosas,
que nos ayude a entender en una magnitud mucho más amplia y profunda el plan de Dios, el carácter de Dios, la relación de Dios con Israel, pero también eventualmente vamos a estar hablando de la relación que tiene con nosotros, la iglesia, cuerpo de Cristo, en esta actual dispensación. El no considerar la palabra dispensacionalmente, no trazarla, no dividirla correctamente, entendiendo estos pormenores, es que causa mucha confusión dentro de la cristiandad. Porque si una persona toma la Biblia en un todo, ¿verdad? Y toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, eso lo tenemos claro y lo aceptamos y está en la Escritura, es la realidad. Pero tenemos que entender el contexto en que suceden las cosas y si lo que tú y yo estamos leyendo en un momento dado nos corresponde a ti y a mí. Si tenemos que obedecer algo de ahí, si tenemos que llevar a cabo algo de ahí, o si era para otra gente, para otro tiempo. Sigue siendo Dios, el Creador, en otras porciones Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero la idea de hacer estudios como este, y todos los estudios, lo habrás notado en este canal de YouTube de Grace 21, es que queremos ver lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos y pongamos en práctica actualmente. Si aprendemos del pasado, aprendemos de cosas que están escritas en la palabra, que podemos tú y yo enriquecernos con ella, de crecer y madurar espiritualmente, que el Señor quiere eso para ti y para mí. Pero no tener estas consideraciones y estos cuidados. La gente va a estar leyendo para ellos lo que no le corresponde. La analogía más sencilla que yo puedo hacer con relación a esto es que viene la persona que reparte la correspondencia casa por casa, el cartero. Y el cartero, cuando vas a tu buzón, está tu correspondencia, tiene tu dirección y tiene tu nombre, pero por algún desliz o algo, incluyó una carta de un vecino tuyo. Bueno, abres la carta que no está correspondiente a ti, la abres y la lees y ves que la carta habla que el vecino tuyo va a recibir grandes herencias. Y tú te entusiasmas y dices, ay, pero yo quiero esas herencias para mí. Bueno, sigues leyendo la carta y dice también que tiene un magistrado le ha determinado una serie de castigos y penalidades al vecino tuyo. Y esa parte no la vas a coger. Está en la carta. Pero ¿de dónde comienza el error? Sí, la carta es real. Sí, la carta tiene una persona que le envía, ¿verdad? Y tiene una persona que la recibe, tiene el nombre y a quién se le está dirigiendo. El error es leerla como si fuera para uno. Si uno tiene una carta con el nombre de uno y la dirección de uno, esa es la que uno debe estar prestando mucha atención. Y así mucha gente lee la Biblia y toda la correspondencia que tiene que ver con Israel, la de la Iglesia Cuerpo de Cristo, hacen una mezcolanza y entonces hay una serie de confusiones y por eso es que hay tanto legalismo, tanto abuso, tanta malinterpretación, se sacan textos fuera de contexto para tener un pretexto, etc. Pero vamos a lo que vinimos y estamos hablando del tema sobre el cuerpo de Cristo o el Cordero. Y vamos a leer vamos a Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Y recuerda, las palabras significan algo. Dice así la palabra del Señor: que se glorifique en tu vida y se glorifique en la mía. En este hermoso día que el Señor nos ha concedido. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora me estás viendo. Te doy las gracias y que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de tu familia y todos los que vean este video. Pásale a otros estos episodios. Compártelos con tus amistades y con tu familia. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ya de entrada, es bien fácil determinar. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿A quién se está dirigiendo? Está hablando a la casa de Israel, no la iglesia cuerpo de Cristo. No se sabía que Dios iba a hacer esa movida estratégica. Siglos después iba a salir la figura del apóstol Pablo
como apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo. Ese concepto no se sabía que iba a venir, esa idea en el plan que Dios había determinado en el pasado eterno, hasta que se revelara, ¿verdad? Pablo por eso le llama misterio. Se está dirigiendo a la nación de Israel y dice, y con la casa de Judá. Hay que ver también que hubo un tiempo que la nación de Israel se había dividido en dos bandos, ¿verdad? El norte y el sur. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esos son puntos de referencia que uno puede ir, buscar a qué se refiere Jehová cuando está hablando de eso. Sí, esos son momentos históricos de la relación de Jehová con Israel cuando estuvieron en cautiverio, su liberación, etcétera, la figura de Moisés y todas estas cosas que sucedieron para aquel entonces. Porque ellos invalidaron mi pacto. Jehová hizo un pacto con ellos, ellos lo violentaron. Ese era el fallo consistente que tenía Israel. Y fue bien consistente. Iban y venían, y se calentaban y se enfriaban, y obedecían y desobedecían. Tuvieron al Mesías de frente, y a nivel nacional lo rechazaron. ¿Y qué hicieron? Bueno, algunos creyeron en él, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero a nivel nacional, como nación, Israel rechazó al Mesías y lo llevó al madero. Luego los apóstoles, el mismo Pablo, cuando comenzó a ministrar, se metió a las sinagogas para dejarles saber a ellos que Jesús sí era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Rechazo, 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 y eso tuvo sus consecuencias, pero vamos a mantenernos en lo que estamos estudiando. Y dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, lo hicieron sin valor, anulado. Aunque fui yo un marido para ellos, ahí está la analogía matrimonial. Dios está diciendo, yo soy el esposo de ellos. ¿Quién es la esposa? Se puede deducir muy fácil, ¿verdad? Israel. Cuando Dios se refiere a nosotros, se refiere como la iglesia, el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. Ya quedó claro. Aquí puedo terminar el episodio y ya nos vamos para las casas. No, vamos a seguir. Vamos a aprovechar que estamos juntos y aprovechar este panorama tan hermoso que el Señor nos concede. Espero que tú lo estés disfrutando del embalse Toa Vaca en el municipio de Villalba. Estamos al sur de la isla de Puerto Rico para aquellos que nos ven en otros lugares. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí viene otro pacto. El Señor sigue insistiendo. Él es fiel. Él hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Pero la otra parte tiene que hacer algo. Tiene que reaccionar a esto. Tiene que entender. Hay algo que tiene que recibir. Porque Jehová, el Creador, es el que está hablándole a ellos. A la nación que Él fundó. El asunto de Él lo puedes leer en la mayoría del Antiguo Testamento, en los Evangelios, parte de Hechos. Jehová está tratando con Israel, con un grupo particular de personas. Todavía no estaba tratando, ni sabíamos que iba a tratar con nosotros, de la manera que luego se revelaría, cuando podemos leerlo desde Romanos hasta Filemón, en lo que Cristo mismo, glorificado y resucitado, le revela a su archienemigo de ese momento, al gran perseguidor de los cristianos, que era Saulo de Tarso. Pero ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nuevamente es específico. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí hay profecía. Esto va a suceder en el futuro cuando se va a cumplir. Se va a cumplir y la nación de Israel va a quedar como la nación número 1 del planeta, porque así Dios lo ha querido. Jesucristo va a establecer su reino de 1000 años en Israel y la gente va a tener que ir allí a rendir pleitesía y van a haber 12 tronos y tantas cosas que se hablan de ese evento futuro, pero faltan muchas cosas de suceder antes que eso se cumpla. Pero ya el Señor lo está diciendo y el Señor cumple su palabra. Esto es algo muy maravilloso para nosotros que somos creyentes.
Es algo extraordinario saber de las promesas y fidelidad de Dios no tan solo para Israel y el cumplimiento de la profecía para ellos, sino para lo que también tenemos nosotros, la iglesia cuerpo de Cristo. Y la gran reunión en las nubes, en el aire que se avecina, cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos, y así estaremos para siempre con el Señor. Y tantas otras cosas que podemos leer y tantas bendiciones espirituales que tenemos de parte del Señor. Es bueno saber que el Señor es fiel y cumple su palabra, pero es muy malas noticias para aquellos que no le creen, para aquellos que la misma palabra dice que son necios. Te mencioné de un individuo recientemente israelí, que se llama Yuval Noah Harari, creo que es, o Jubari, o Harari creo que es. Y le estaban haciendo, de las muchas entrevistas que le han hecho, mucha gente se admira de su intelecto y de su verbo y de sus conceptos filosóficos y etcétera, etcétera. Él habla mucho también de la inteligencia artificial, que es el tema que está en boga y vas a tener que aguantarte porque van a hablar de eso muchísimo en los próximos meses y años. Eso va a ser un cambio de paradigma tan grande como cuando llegó el Internet. El mundo jamás volvió a ser el mismo. Llegó el Internet y llegó para quedarse. La inteligencia artificial es lo mismo. Pero le hicieron una pregunta a él sobre Dios. Si él creía en Dios. Obviamente él no cree en Dios. Y él dijo, si hay un Dios, está haciendo un muy mal trabajo. Así dijo. Está haciendo un muy mal trabajo porque mira cómo está el mundo, mira cómo está la pobreza y las enfermedades, las muertes, no sé, otros argumentos que él presentó. Pero Dios habla de personas como él y se refiere a ellos como necios, que dice el necio que no hay Dios cuando hay tanta evidencia. ¿De dónde salió todo esto? Porque si esto es un accidente, que se chocaron unas moléculas y unas cosas un día en el pasado, y salió todo esto, wow, qué accidente. Pero sería muy triste pensar que este accidente nadie lo está monitoreando, que esto simplemente va así por su cuenta. Pues entonces, con la cantidad extraordinaria de armamento nuclear que existe hoy en el mundo, el ser humano es tan sorprendente que crea hasta sistemas para aniquilarse a sí mismo. Dios no lo va a permitir. Lo que viene va a ser como Dios así lo ha expresado, está en su palabra, ¿verdad? En Mateo 24, 25, Lucas 21, Apocalipsis, Ezequiel y tantos otros lugares. Pero hay tanto armamento nuclear que creo que por algún lugar escuché y leí que podríamos acabar con la Tierra como más de 50 veces. Y te das cuenta, eso no hace sentido. Pero el ser humano ha creado este tipo de juguetes para acabarse a sí mismo, que no quede nada. No te preocupes, no va a pasar. Cuando la gente cree que la humanidad se va a acabar completa o el mundo va a ser destruido en su totalidad, no escuches eso. Hay que leer lo que dice la Escritura, porque el dueño de esto, que es Dios, no va a permitir que nosotros acabemos con todo esto. Él es Dios. Él manda y al final se va a cumplir su voluntad. Volvemos al tema que nos, ¿verdad?, convoca y estamos meditando en él. Versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ya no hay que anunciarlo, ya todo el mundo va a saber que es Jehová. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Consistentemente dice Jehová. Jesucristo no ha venido para la tierra para esto que estamos leyendo, en esta porción que estamos leyendo de Jeremías. Eso tenemos que tenerlo claro, nuevamente cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Él vendría más adelante, siglos después. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que viene para Israel en el futuro es maravilloso y glorioso, pero antes de que todo se cumpla, que mucho van a tener que sufrir. Mucho. Por la desobediencia, viene el día de Jehová, viene el tiempo de tribulación de Jacob, vienen cosas terribles. El mismo Jesús le dijo, los van a perseguir. Van a morir muchos de ellos, como también va a morir mucha de la población global. Si aquellos días no fueran acortados, dice la Escritura, hablando que el mismo Jesús, que es Dios, dijo que vienen unos días que el mundo no ha visto ni verá. O sea,
Él mismo, que lo sabe todo, está anticipándole. Le estaba hablando a Israel, a los apóstoles que le estaban haciendo preguntas en ese momento de Mateo 24, de lo que les viene a ellos para encima. No les dijo que venía nada bonito, pero al final sí, todo va a cuadrar como Dios así lo ha querido y lo ha establecido, pero en lo que ese día llega, muchas cosas terribles van a suceder. Así que hemos leído de Jeremías. Ahora leamos en Ezequiel el capítulo 37 del 22 al 28. Vamos a Ezequiel. Vamos al 37. Y vamos a buscar el versículo 22. Y dice así la palabra del Señor. Sigue refiriéndose Jehová a Israel, que es como si fuera una esposa. Y Dios es el esposo. Eso lo dejamos ya meridianamente claro. O la palabra más bien lo deja meridianamente claro. Y los haré una nación en la tierra. Vamos a leer el 21, ya que estoy cerquita. Aprovechar y vamos a ver qué dice aquí. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel. ¿A quién se está refiriendo? Lo dice claro, ¿verdad? A los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes. Y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, que te mencioné que en un momento se habían dividido. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, que era la actitud que tenía a nivel espiritual y nacional Israel. Y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Está hablando que sabe todo sobre Israel, de sus actitudes. Ellos han tenido que pagar muchas veces el precio. Era condición. El Señor le decía, si hacen esto, yo hago esto. Si hacen esto, yo haré lo otro. Si me obedecen, bendición. Si no me obedecen, habrá castigo, habrá juicio, habrá ira. Y ellos experimentaron eso en muchas maneras, en muchas veces. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Eso es eternidad. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, o sea, eterno. Otra vez, otra manera de expresar eternidad. Y pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Porque ¿quién es el pueblo de Dios? La nación de Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y somos embajadores y somos soldados. En esta dispensación de la gracia, recuerda, no está la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. No hay esa distinción. Dios está haciendo algo nuevo que nadie vio venir. Un hombre nuevo, basado ya en la obra completa de Cristo en la cruz, que ya vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hasta que llegó un momento dado que el Señor quiso revelar el misterio y todas estas doctrinas de la gracia para esta dispensación de la gracia en las cuales nos encontramos. Esto es importante saberlo, porque si no vamos a estar leyendo textos sin su justo contexto. Hay textos que la gente utiliza, por ejemplo, hay uno que es muy clásico, que la gente repite, donde estén dos o más en mi nombre, allí estaré yo. Pero cuando uno lee lo que está pasando actualmente en esta dispensación, que dice la Escritura, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya de por sí ahí no podemos estar solos de la presencia del Señor, no nos podemos separar. Dice en Romanos capítulo 8, que aquí lo repetimos casi en todos los episodios, nada ni nadie
nos puede separar del amor de Dios. Y somos, según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, sellados por el Espíritu Santo. Así que en el reino, cuando se vive en el reino, 2 o 3 se reúnen, allí estará el Señor con ellos, pero en esta dispensación el Señor ya está con nosotros. Yo estoy aquí solo, o sea, no tengo otro ser humano a mi alrededor, cerca, pero yo no estoy solo. El Señor está aquí. Yo estoy en Cristo, Cristo en Dios. La palabra dice que el Espíritu Santo mora en aquellos que hemos creído en Cristo y yo le creo. Y todo, la creación, los cielos y la tierra cuentan de la gloria y la obra de Dios. Así que no estoy solo. Yo puedo tener una percepción o un sentimiento de soledad si no tengo a alguien cerca de mí, o una persona. Pero realmente cuando uno lo medita, dice, no, nunca puedo estar solo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si voy al cielo, allí tú estás. Si estoy en la tierra, allí tú estás. Si voy debajo de la tierra, allí tú estás. O sea, no podemos escapar. Qué bueno de la presencia del Señor. Amén. Así que aquellos que quisieran agarrar todas las promesas y todo lo que tiene que ver con Israel para ellos, no tienen nada que envidiarle a Israel. Israel tiene lo suyo, está profetizado. Y nosotros tenemos lo nuestro. Y es el mismo Señor. Pero hay que entender lo que el Señor ha estado haciendo en diferentes tiempos. Lo que hacía antes, en tiempo pasado, lo que está haciendo ahora en esta actual dispensación de la gracia, y lo que hará en el cumplimiento de la profecía en el futuro, las cosas por venir, lo que está por venir. Dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, o sea, el mundo entero, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hoy día mucha gente no soporta a los israelíes y muchos países los persiguen y los quieren, desde hace siglos los quieren aniquilar. Es bueno que sepan esto. Es bueno que sepan lo que dice la Escritura. Te estoy enseñando mi dispositivo, ¿verdad? Celular, pero tengo aquí abierto a lo que es la página digital de la Biblia. Pero es bueno que sepan lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Como dicen algunas porciones bíblicas. ¿Qué dice la Escritura? Es bueno que la gente sepa qué dice Dios. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Que es agua, que es pan, que su palabra es luz, que su verdad es luz, que es salvación por medio de Cristo. El Señor no nos ha querido dejar a oscuras. Mire lo que sucede cuando la luz del sol y el sol está apenas levantándose en esta hermosa mañana. Deja ver todos los detalles. Deja ver las tonalidades. Deja ver la verdad de las cosas. Y el Señor quiere que sepamos su palabra. Y que la pongamos en práctica también. Pero también que la compartamos con otros. El mundo, lamentablemente, la mayoría de la humanidad, gran parte de la humanidad, anda viviendo con el desconocimiento, ya sea involuntario o voluntario, de los asuntos de Dios, y están preocupados por asuntos políticos, geopolíticos, económicos, de modas, de educación, de filosofía y de religiones. Pero no están buscando dónde está la fuente de la verdad. Su oráculo, ¿verdad? Su fuente de verdad para buscar sabiduría y saber los misterios de la vida, están buscándolo en todos los lugares equivocados. Y ahí quien se mete es Satanás para engañar y tener a la gente ciega. El Dios de este siglo los tiene cegados. Por eso la labor tuya y mía es tan relevante y tan importante. De como embajadores enviar un mensaje de reconciliación. Como si Dios hablase por medio de ti y de mí, le decimos a la gente, reconcíliate con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Hay más versículos. Espero que tenga un poquito de paciencia conmigo. Vamos a hablar precisamente de Romanos, el capítulo 11, para leer lo que ha pasado y lo que está pasando con Israel en este preciso instante que tú y yo estamos hablando. De esto tampoco mucha gente no lo habla, pero es una realidad de lo que está sucediendo hoy día. Y es interesante que tanta gente va a Israel a hacer tanto turismo cristiano y se ganan un montón de millones de dólares, pero como nación,
tú puedes averiguarlo caminando por allí, que ellos no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos saben que viene un Mesías. Ellos están convencidos de ello. Pero el problema que tienen es que ellos no creen que Jesucristo ya vino y que ellos lo crucificaron, no lo van a aceptar. Pero dice la Escritura lo siguiente, este ya es el apóstol Pablo, el capítulo 11 de esta carta magna de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hace la pregunta retórica. La respuesta, en ninguna manera. Dios no los ha desechado. Pero hizo como una especie de pausa. Apretó un botón, todavía falta, ¿verdad?, más del video, o más de la música, o más de la canción. Pero se hizo una pausa hasta que entonces venga la parte final para que complete. Hizo una pausa y se abre este paréntesis, que se llama la dispensación de la gracia de Dios, el misterio. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No, porque hemos leído las promesas y solamente hemos leído unas pocas. En muchas instancias le va a decir lo que Dios va a hacer, lo que ha hecho con ellos. Él sabe lo que ellos han hecho, pero con todo eso va a venir salvación para ellos, restauración para ellos. Dice el versículo 7, estamos en Romanos 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Y eso pone a uno a pensar cuando se endureció el corazón de Faraón en aquel combate que hubo, ¿verdad? Realmente era un overkill lo que iba a haber, porque Jehová es Dios todopoderoso, pero la actitud de Faraón, que es la actitud de mucha gente en el mundo y de muchos líderes que se creen que son dioses, no puede. Una hormiga gritándole a un elefante a ver si lo deja sordo. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Y voy a poner el significado de estupor aquí al frente para que sepa de qué se trata. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dios lo ha dejado de una manera que ellos no quieren escuchar, pues no van a escuchar. No quieren ver, no van a ver. Y por eso hoy día, aunque se les hable de Jesucristo y de la Biblia, esto no quiere decir que no hayan personas de Israel que no hayan creído en Jesucristo y sean salvos hoy día. Pero en términos generales, la mayoría no nos va a escuchar. Y ahí está la respuesta. Dios los ha endurecido. No es que Dios no los quiera salvar, pero es que si ellos insisten en ir en una dirección, pues entonces que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Verdad? Más o menos así podría decir el Señor, para que se haga a tu manera. Y entonces ellos no ven la verdad de Cristo, la verdad de su obra en la cruz, lo que hizo por ellos, lo que hizo por ti y por mí, ellos no lo ven. Dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Ahora, pero si leemos un poquito más adelante, ahí mismito, vamos al versículo 11. Digo pues, el apóstol Pablo sigue ampliando. Recuerden que lo que él recibió, no lo recibió de hombre alguno ni de los apóstoles, lo recibió de Cristo mismo. Puedes leerlo en Gálatas capítulo 1. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión, por ellos tener la actitud que tenían y rechazar una y otra vez el favor y salvación de Dios, y a todos los que Dios envió a ellos para que escucharan la palabra de Dios. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a ti y a mí, que no somos de Israel directamente, ¿verdad? Que somos gentiles. Y Dios ahora, en vez de ellos ser la nación sacerdotal, que era el plan de Dios de que ellos fueran la nación sacerdotal, nación santa, linaje escogido, y fueran la nación que enviara el evangelio a través del mundo, como ellos se trancaron, como decimos en Puerto Rico, se cerraron. Pues entonces Dios los endureció y ahora, por esa transgresión, ¿verdad?, vino la salvación a nosotros los gentiles, para provocarles a celos, para que ellos vean, ellos no logran entender nosotros nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra alabanza, que nosotros nos estamos dirigiendo a Jehová directamente. Eso para ellos es una cosa demasiado terrible de aceptar.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque su transgresión fue la riqueza para todo el mundo, mire lo que dice, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Otro indicativo de que Dios los va a rescatar, los va a salvar y va a cumplir sus promesas que hizo con ellos en el pasado. Pero hay un precio que ellos tendrán que pagar por toda, ¿verdad? Si leemos el versículo 13, ya que estoy por ahí, me disculpas, ¿verdad? Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Él es apóstol a los gentiles, lo dice aquí, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, cumplo mi ministerio. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si las raíces santas, también son las ramas. Y aquí empieza a hablar otra terminología y tiene que ver con Israel, tiene que ver con Jehová. Pero nota lo que Dios está haciendo con nosotros ahora y lo que hará con ellos más adelante, pero también lo que está haciendo con Israel en este momento. Pero hay más versículos que considerar. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 19, versículos 7 al 10. Apocalipsis 19. Y vamos al versículo 7. Y dice así: gocémonos y alegrémonos. Y estamos hablando de tiempo futuro. Esto ya no tiene que ver con la iglesia cuerpo de Cristo. Ya nosotros no estamos aquí, ya estaremos en nuestra ciudadanía es celestial, ¿verdad? Las bendiciones de Israel son terrenales. Las bendiciones de la iglesia cuerpo de Cristo son celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos sentados en lugares celestiales. Aquí hay que volver a ubicarnos en tiempo y espacio. ¿De quién está hablando? ¿Verdad? Juan está hablando, recibiendo revelación del Señor con relación a los eventos futuros y que tienen que ver con Israel. Y dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí está. ¿A quién se está refiriendo? A Israel. Amén. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, el versículo 9, estamos en Apocalipsis 19, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Está claro? Lo vamos entendiendo, ¿verdad que sí? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, como decía aquel. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. El versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. Eso fue Apocalipsis 19. Vamos a Oseas, el capítulo 2, versículos 19 y 20. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Oseas. Y vamos a buscar en el capítulo 2, brincando los peces en el lago. El 2, el 19 y el 20 dice así. Sigue el lenguaje matrimonial. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Se está refiriendo a la nación de Israel y Dios es el esposo, aunque Israel ha sido una esposa infiel en muchas ocasiones, pero al final él va a cumplir con su palabra, con su voluntad. Quise añadir otro versículo. Vamos a Zacarías, el capítulo 2. Zacarías capítulo 2, el versículo 8. Vamos a buscarlo. Y te dije que es el 2, capítulo 2, versículo 8. Y este es otro de los versículos que también se usan sin tener un poquito de cuidado. Cuando la gente habla, ¿verdad?, de la niña de los ojos de Dios. Se hizo una canción muy famosa en Puerto Rico por un cantante cristiano.
de la niña de los ojos de Dios. Y después empezaron a usar la canción también para quinceañeros y todo esto. La cultura hace de la escritura a veces cosas extrañas. Pero dice así la palabra del Señor, el versículo 8, capítulo 2 de Zacarías. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, refiriéndose a Israel, toca a la niña de su ojo. Cuando habla de la niña de los ojos de Dios, está hablando de Israel, que no te quepa la menor duda. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo bien claro, porque si no, como decía mi papá, mis hijas se van a reír cuando oigan esto. Nos vamos a confundir. Vamos a otro panorama, que veas lo que está sucediendo aquí detrás. En el fondo están las compuertas de este embalse del lago Toabaca, o el embalse Toabaca. Nosotros acá le decimos el lago Toabaca, pero es el embalse Toabaca. Y voy a poner una foto para que los veas más de cerca, porque casi nunca vemos las compuertas de este lado, sino siempre estamos más o menos al ladito de ellas. Y ahora vamos a hablar entonces de lo que es la iglesia cuerpo de Cristo. Y vamos a 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 12 al 27, posiblemente uno de los más descriptivos y que deja ver bien claro de qué se trata esta maravilla de Dios que se llama la iglesia cuerpo de Cristo, a la cual tú y yo pertenecemos desde el momento que creímos en Cristo como Señor y Salvador. Dice la Escritura en el capítulo 12 de 1 Corintios, el versículo 12 en adelante. Mira qué fácil, cómo el Señor está utilizando la anatomía humana para describir un concepto profundamente espiritual, pero de una manera que tú y yo lo podamos entender. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo fue eso? Cuando creímos. Recuerda, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, porque no hay distinción en este momento. No hay niño morito, no están ellos y nosotros, no hay Israel y nosotros acá, y judíos y gentiles, no. El Señor está conformando un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. La iglesia, su iglesia, no es el cordero para la boda. Es otra relación que tenemos nosotros porque el Señor está haciendo algo completamente especial en este punto. Otro ejemplo que hemos utilizado en el pasado para aquellos que conocen del deporte del básquetbol, ¿verdad? El baloncesto o tal vez otro deporte, digamos, no sé, cómo es que funciona el juego del balompié o llamado soccer. Pero hay una mitad del juego. Hay un alto, ¿verdad? Se detiene el juego por un momento, la gente se va al baño o va y compra algo de comer, estiran las piernas. El juego no se ha terminado. Hay una pausa, pero falta la otra mitad, que es la que completa el partido. En el juego de baloncesto es lo mismo. Veamos de esa manera lo que Dios está haciendo en este momento. Hizo una pausa. Cuando mataron a Esteban, la ira de Dios debió haber caído fuertemente sobre Israel por su rechazo. Y pudo haber comenzado el día de Jehová ahí en ese momento. Pero Dios hizo algo sorprendente. Y ahí mismo en ese instante, a los pies de ese que estaba entregando su vida, por simplemente haber creído, está la figura de Saulo de Tarso, que eventualmente el Señor lo va a utilizar para hacer el portaestandarte del mensaje de la gracia, como ejemplo de gracia y de salvación y de misericordia. Ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, y Dios hizo algo que nadie vio venir. Y Dios está hablando de algo que ni siquiera los apóstoles hablaban de conceptos de iglesia, cuerpo de Cristo. Ellos estaban como tenían que ser, como se les dio la tarea,
de hablar de una promesa del establecimiento del reino de Cristo en la tierra, su esperanza terrenal. Dios está haciendo algo muy especial. Por eso te invito a que leas desde Romanos hasta Filemón. Si a la iglesia que tú vas no lo hacen, habla con tu pastor, habla con tu maestro de escuela bíblica y decirle, mira, vamos a aventurarnos aquí en estas porciones. Eso está en la escritura, vamos a ver qué hay ahí. El Señor nos está hablando a través de esas cartas también, porque si nos quedamos solamente estudiando Elías, Ezequiel, nos quedamos allá en el desierto con Israel, si nos quedamos estudiando a David y Goliat, que todo eso es maravilloso, o simplemente nos quedamos en los 4 evangelios, viendo la vida de Jesús y leyendo las letras rojas. ¿Sabe que hay movimientos en la tierra cristianos que solamente se enfocan en las letras rojas? Se llaman así, el movimiento de las letras rojas, de Red Letters, no sé, Ministry o lo que sea, como se llamen, pero ellos se quedaron viendo esas letras rojas porque ahí fue que habló Jesús. Y entonces, ¿y el resto de la Biblia? Ve qué serio es esto. Hay que tener un poquito de cuidado. Muy bien. Versículo 13 en adelante, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El cuerpo es importante, Cristo es la cabeza y cada miembro tiene una función demasiado importante, relevante. No se menosprecia a nadie. Y tú y yo somos parte de esto que estamos leyendo. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ahí está, claro. Márcalo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los maestros, luego los que hacen milagros. Y así sigue explicando y queda bastante claro en este capítulo el concepto, la idea, la verdad, lo relevante que es la iglesia cuerpo de Cristo. Voy a leer un versículo más. Puedo leer otros versículos más, pero los voy a escribir para que tú los busques, que tienen que ver con lo del cuerpo de Cristo. Pero creo que hace rato que llegamos al meollo del tema que estamos tocando en estos episodios recientes. Vamos a Romanos, el capítulo 12, versículos del 4 al 8. Romanos, capítulo 12, vamos al versículo 4 y llegamos al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Leí un poquito más, pero nota la insistencia y lo claro que es el Señor en su palabra de hacer una analogía de una anatomía del cuerpo humano. Ves el cuerpo, tiene una cabeza, ahí está el cerebro, ahí están las órdenes que comandan el resto del cuerpo. Así que, teniendo esto en mente,
sepamos que nosotros estamos ahora mismo, habiendo creído en Cristo como único y suficiente Salvador, somos miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo. También somos declarados hijos de Dios. Somos embajadores, somos soldados. Pero decir que la esposa, ¿verdad? Y somos la esposa. Por favor, yo te invito a que reconsideres y veas las escrituras a ver si tú dices si nosotros somos la esposa o si nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Pero no es lo mismo. Te voy a dejar a ti que tú contestes esa pregunta. Amén. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tus oraciones, te agradezco el apoyo. Puedes escribir a la dirección de correo electrónico que yo coloco también para que te comuniques conmigo. Me gustaría saber quién eres, de dónde nos estás viendo. Y gracias por estos ratos que podemos compartir juntos. Yo te voy a dejar en breve con este panorama. Ya empezó a nublarse un poco, así que me tengo que ir antes de que habían anunciado lluvia, pero yo pensé que era más tarde. Pero está bien, ya estoy concluyendo. También voy a, como te dije, habrás visto que puse más textos bíblicos para que tú busques y leas la maravilla extraordinaria y fantástica de la iglesia, cuerpo de Cristo. Amén. Gracias de todo corazón. Que el Señor te bendiga mucho.